murieron sin Cristo, y hay filas y filas y millones de personas que un día tendrán que dar cuenta al Señor. Yo espero esta tarde que ninguno de nosotros estemos en ese juicio. Levante su mano y diga: yo no pertenezco a ese juicio. Dígalo: yo no pertenezco a ese juicio. La persona que está a mi lado, sí, diga: pero yo no pertenezco a ese juicio. Pero también la Biblia habla del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, ese es un juicio para los salvos, a propósito de que si cada uno de nosotros cumplió la comisión, la asignación que se nos fue dada aquí en la tierra. En ese tribunal de Cristo, usted y yo no solamente vamos a tener que dar cuenta al Señor por las cosas que hicimos, sino por aquellas cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Aún las cosas que se omitieron. El pecado de la omisión es aquellas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer y no las hacemos. El pecado está en aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Entonces todos nosotros un día tendremos que compadecer delante del Señor. No sé si usted está de acuerdo con eso. Por favor, muestre alegría, si no estoy condenándole a nadie, por favor, ¿ya? Sonría, que Jesús le ama. Amén. Vamos, sonría, regálale una sonrisa al que está a su lado y dile: no te asustes, dile: no te asustes, tranquilo. Todos tendremos que compadecer delante del Señor. Pero hay algo claro que quiero especificar como introducción. Usted y yo no hemos llegado a este mundo por una casualidad, por una lotería. Nosotros respondemos a patrones celestiales, no a patrones terrenales. Nosotros respondemos a un patrón eterno. Fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Todo lo que viene a continuación han sido medios que Dios ha usado para que usted esté esta tarde en este lugar. Dentro de ese propósito hay asignaciones que Dios nos ha entregado. A usted le llamó el Señor. A usted no le llamó el pastor Rafael Núñez. A usted no le llamó el pastor de la iglesia a la cual usted antes pertenecía. Usted no es chileno, usted no es mexicano, usted no es guatemalteco, usted no es de los Estados Unidos. Usted pertenece a una nueva raza con una nueva genética que responde a una nueva vida y a una nueva naturaleza. Somos ciudadanos del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Levante su mano derecha y diga: soy un ciudadano del reino de Dios. Si Estados Unidos no te quiere dar la residencia o no te quiere dar la ciudadanía, no lo minimizo en lo más mínimo, pero usted ya tiene una ciudadanía y es una celestial. ¡Aleluya! Yo que usted grito ¡aleluya! Esta tarde. Pero esa ciudadanía involucra principios que no tienen que ver con lo humano, sino con lo divino. Hay una comisión específica que usted y yo debemos hacer. Me pregunto en esta tarde, una pregunta generalizada: ¿por qué por nuestras congregaciones transitan muchísima gente? Me pasa mucho en Chile. Y muchísimas de las personas cargan ciertas experiencias, traumas, y muchos se sirven del reino. ¿Qué significa servirse del reino? Significa cuando tú logras satisfacer áreas de tu vida única y exclusivamente y el reino no ha ganado absolutamente nada. Y una pregunta que mientras yo estoy ministrando esta tarde, por favor hágala allí en su interior. ¿Qué gana Dios conmigo? ¿Qué gana Dios conmigo? Usted llegó soltero a la iglesia y se casó con la joven más bonita. ¿Cuánto le pasó eso? Usted es feo, pero se casó con la más linda. Eso es gracia de Dios. Eso afuera no te hubiese pasado. Gracias por su entusiasmo, pero eso en el mundo no te hubiese pasado. Y Dios te regaló a la joven más bonita, más hermosa. Y uno tiene que preguntarse: si yo soy feo, ¿por qué Dios ¿por qué me conectó con la mujer más bella? Necesito sembrar esta pincelada de humor para lo que viene a continuación.
Mejor que se ría ahora y llore después. Claro, usted llegó, le pidió una esposa al Señor, usted le pidió un esposo al Señor y usted se unió con un propósito. Mi pregunta es, ¿se ha llevado a cabo ese propósito? Usted le pidió a Dios que le dé la opción, la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y me parece muy bien. Mi pregunta es, ¿qué gana Dios con la carrera universitaria que tú tienes? Usted le pidió a Dios que le abra una puerta de trabajo, que le dé recursos, tener la oportunidad de hacer negocio. ¿Qué gana Dios con el negocio que usted tiene? Lo único que has logrado es afán. Llegar cansado a tu casa, endeudado, sobreendeudado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué gana Dios con todas las satisfacciones que yo me he dado? Si volvemos a la esencia del mensaje, vamos a llegar al punto nuevamente, a mí me llamó el Señor. ¿Me llamó el Señor para esta vida que estoy viviendo? ¿En la situación en la cual me encuentro? Cuando la Biblia habla de pecado, no pone categoría a los pecados. Hay una religión que llama pecado capital, pecado de muerte. La Biblia dice que por cuanto pecaron todos murieron. Pero nosotros como que le ponemos niveles de moralidad al pecado. Y de hecho es así. Lo definimos moralmente. Hay cosas que parece que traen más trascendencia. Pero la Biblia es pecado. En la misma lista de los hechiceros y los adúlteros están los incrédulos y los mentirosos. Y ninguno de ellos, dice la Biblia, heredará el reino de Dios. Entonces usted mira al adúltero, o al fornicario, al drogadicto y dice, pobres personas, miserables, no van a entrar al cielo. Pero si usted es mentiroso, es incrédula, usted va a ir en la misma fila de ellos. Entonces, todas esas situaciones, por supuesto que no estoy individualizando, estoy generalizando, nosotros tenemos un peso que se llama pecado. Y el pecado es aquello que te distancia de Dios. Cualquiera sea la definición que usted tenga de pecado, vamos a llegar a lo mismo. Aquello que nos aparta de Dios. El escritor de Hebreo dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Y qué ocurre? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un norte que Dios lo diseñó para nuestras vidas. Hay un lugar al cual alcanzar. Hay una meta, hay un objetivo. ¿Y qué es lo que no permite que nosotros no lleguemos a esa meta y no corramos? Es esa carga, el asedio del pecado, alguna situación en la cual nos encontramos, situaciones de atrás que arrastramos, nos condenan, hay culpa, hay condenación. Pero a cada uno de nosotros nos llamó el Señor. A usted le llamó el Señor. Quizás usted no tiene estudios teológicos. Esos son accidentes que ocurren en la vida. Algunos tienen más opciones, más oportunidades. Estamos de acuerdo. Pero lo medular de esto es que a nosotros nos llamó el Señor. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, nos alejamos de Dios porque estamos errando el blanco. Isaías dice que Dios es 3 veces santo. Y cuando usted estudia los atributos de Dios, naturales o morales, usted va a encontrar que a la única característica que se repite 3 veces en Dios es que Dios es santo, santo y santo. La Biblia no dice que Dios es amor, amor o amor. La Biblia no dice que Dios es puro, puro. No, dice la Biblia que Dios es santo, santo y santo. Y el escritor Pedro extrae el primer nivel de esa dimensión de santidad de Dios, santo, 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 y dice, sin santidad nadie verá a Dios, o sed santo como Él es santo.
O sea, sin santidad es imposible transitar y caminar en esta tierra, en el propósito del Señor. Ahora hay algo importante que quiero que usted comprenda. Todo pecado que yo cometo, que usted comete, claro, tiene un efecto personal. Es decir, quien comete ese pecado tiene un efecto inmediato en la persona, pero tiene una consecuencia colectiva. O sea, no es cosa que usted mienta, no es cosa que usted murmure, no es cuestión solamente de que usted adultere, no es cuestión de que usted sea infiel a su pareja, no es solamente eso. Estamos hablando de propósito, estamos hablando de diseño, estamos hablando de llamado. Lo que estoy diciendo es que todo efecto en el pecado en nuestra vida, además de afectarme a mí en lo personal, siempre tendrá una causa colectiva. ¿Por qué? Porque usted está esta noche acá, pero usted es fruto de alguien que un día usted le predicó. ¿Se acuerda de esa persona que usted la predicó? Que le instó, que le rogó que venga a la congregación, o más bien que venga el Señor. Ese pariente, ese padre, esa abuela, esa compañera de trabajo, esa vecina que usted decía, ¿hasta cuándo me va a hablar? Pero sabes, al final el Espíritu Santo en ella logró convencerte de pecado, recibiste al Señor hace un año, 10, 20 años y esta noche estás en este lugar. Gracias a la perseverancia de esa persona que respondió a un alineamiento, a un diseño, a un propósito del Señor, y esa persona cumplió su misión. Si esa persona hubiese pecado y se hubiese descarriado, hubiese tenido un efecto personal en esa persona. Pero no solamente personal en esa persona. ¿Cuál hubiese sido la consecuencia? Que usted no estaría acá. No sé si me doy a entender. Si esa persona usted nunca le hubiese hablado del Señor, usted no estaría aquí esta noche. Hubo alguien que obedeció a Cristo. Hubo alguien que respondió a su llamado. Hubo alguien que manejó el orden y el gobierno de Dios. Y esa persona, con las mismas crisis que usted tiene, un día obedeció, le habló a usted y usted está aquí esta noche. Por la misma vehemencia que esa persona fue perseverante, el llamado de Dios a nuestras vidas esta noche, ¿cuál es? Que usted tiene que ser perseverante en su llamado. Pero la mochila que tenemos muchas veces del pecado que cargamos, de las culpas que llevamos, de las condenaciones que tenemos, de los errores y horrores que hemos cometido, de la falta, de la desobediencia y de la rebeldía, muchas veces no nos dejan avanzar. Levante su mano derecha, diga, a mí me llamó el Señor. Hasta que se convenza, diga, a mí me llamó el Señor. Sí, Señor. Entonces el tema a ministrar esta noche es justamente comprender que tenemos una función que cumplir. Y para llevarla a cabo es necesario que debemos responder a un único, particular y singular diseño de Dios. Y comprender que lo que Dios me encomendó a mí, nadie lo hará por mí. Yo soy único, particular, singular, no hay nadie más en el mundo como yo. Levante su mano derecha y diga, soy único, singular, particular, no hay nadie en el mundo como yo. Dígale al que está a su lado, menos mal que no hay nadie como tú. Por lo tanto, lo que Dios te encomendó a ti, voy a repetirlo, lo que Dios te ha encomendado a ti, nadie lo hará. Amén. Esa asignación se llama llamado. Y ponga atención a los siguientes minutos. Esa asignación se llama llamado. La única persona que sabe lo que Dios le habló, además de Dios, eres tú. La única persona que conoce la asignación, además de Dios, eres tú. Solo tú sabes
quienes estamos fuera de tu corazón, solamente podemos confirmar aquello que Dios ya te habló a ti. Tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes a qué Dios te llamó. Tú sabes si estás siendo responsable, coherente y consecuente con el llamado del Señor. Entonces escucha esto. Si el diablo, no hablo mucho del diablo, pero tengo que nombrarlo esta noche, aunque se enoje el diablo. El diablo está endemoniado, hermano, así que dejémoslo tranquilo. Si el diablo logra descifrar el código, la clave que hay en tu corazón e introduce, ese es el principio de un enfriamiento espiritual en la gente de la iglesia. El diablo se especializa, ¿sabes en qué? Es hacker. ¿Sabe lo que es un hacker? ¿Sabe lo que es un hacker? No digo que no lo sepa, que quizás no entienden la pronunciación que yo estoy haciendo. Pero en España la semana pasada hubo un apagón. Y una de las causales por qué hubo el apagón se consideraba y se creía que hacker, imagínate, se meten a la Casa Blanca, se meten a los bancos. Pero el diablo usa hacker, espiritualmente hablando, para introducirse y lograr hackear tu vida. Fue lo que pasó con Sansón. Había un voto en la Biblia que se llamaba el voto nazareo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Es un prototipo del voto. Juan el Bautista era un hombre raro, extraño, pelo largo, velludo, comía lo que nadie comía, estaba en el lugar que nadie estaba. Era extraño. ¿Conoce gente extraña? La gente que tiene un voto y un compromiso con el Señor siempre son catalogados de extraños. Usted se convierte al Señor, ya sus amigas, su familia, dice, es extraña esta mujer, rara. ¿Por qué has cambiado tanto? Tú no eras así. Y está el otro que es como el agente 007 que se quiere introducir y hacerse pasar por mundano para que no lo critiquen, para que no lo cuestionen. Y quiere entrar en la cultura mundana. Nosotros no estamos para disimular absolutamente nada. Somos lo que somos, estamos donde estamos, somos hijos del Señor. Me dijo una persona, ¿así que usted es pastor? Sí, soy pastor. ¿Qué quieres? ¿Que ore por ti? ¿Que hable en lengua? ¿Qué quieres? ¿Que te reprenda? Dime, yo estoy dispuesto a todo. No, se acabó la conversación. Punto final. No tengo nada que conversar con nadie. Demuéstreme, me dijo una persona, pero usted qué sabe, demuéstreme que Dios existe. Demostrarte que Dios existe. Pero si tú me estás confrontando, demuéstrame tú que no existe. Yo tengo 1.000.000 de razones por las cuales sé que Dios existe. Pero no me voy a poner a conversar. Amado, nosotros no estamos para rebajar a Dios a un nivel doméstico. Dios no es doméstico, Dios es Dios de todo. Lo doméstico lo ha delegado a nosotros. No podemos rebajar a Dios a niveles del hombre natural cuando el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu. Lo peor que nosotros hacemos con lo mundano es que lea la Biblia. ¿Ha escuchado eso? ¿Cómo va a leer la Biblia un mundano si no tiene noción de lo que es la Biblia? Ni los cristianos leen la Biblia y le vas a hacer a un mundano que lea la Biblia. Levante su mano derecha y ahora sí dígalo con toda su fuerza. Diga, a mí me llamó el Señor. Dentro del voto nazareo por lo menos habían 3 cosas importantes. Número 1, no tomaban vino. Vino significa placer. Ellos no podían buscar el placer en el vino. Número 2, muy rápido en esto, por favor, no podían raparse su cabeza. Ellos debían dejarse crecer el pelo. Pelo significa cobertura. Esta gente no se mandaba sola, esta gente respondía a patrones bíblicos, a patrones del Señor, a patrones celestiales, no a patrones naturales, a patrones celestiales no terrenales.
¿Conoce a esa gente en la iglesia que se manda sola? En Chile hay mucho de eso, pastor. Que no le dan cuenta a nadie. Si vienen un domingo, faltan 3. ¿Conoce gente así? Faltan un mes y después llegan, dicen nadie me llamó, estuve enferma. Sin el teléfono de esa gente, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Por qué? Porque tienen una cosmovisión equivocada de lo que es el reino. No entienden lo que es cobertura. No entienden lo que es sometimiento. No entienden lo que es sujeción. Pero este hombre que tiene un llamado sabe estas cosas. Sabe que el deleite no está afuera. El deleite está dentro de la iglesia. El placer está dentro de la iglesia. Sabe que se debe a una autoridad. Cualquiera sea la autoridad. Partiendo por Dios, por supuesto. Y lo tercero, ellos no podían tocar ni ir a lugares donde estaba la muerte. Simplemente porque Dios es un Dios de vivo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Abraham, dice Dios, está vivo. Jacob está vivo, Isaac está vivo. Dios es un Dios de vivo, Dios no es un Dios de muerto. Y cada vez que tú intentas mezclar tu vida e ir a lugares donde está la muerte, vas a salir en dificultad. Un hombre va donde el Señor, le dice, Señor, te quiero seguir, pero murió mi papá, voy al funeral y vuelvo. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Es radical el mensaje? Sí, el mensaje es radical. Pero me parece que Dios siempre ve un poco más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, yo tengo casos así, donde tú instruyes a personas, jóvenes, matrimonios, señoritas, hacerles saber muchas veces este tipo, vas mal, vas por mal camino. Y no solamente tú vas a ser afectada, sino que el pecado que te va a afectar a ti va a traer consecuencias colectivas. Y ocurre lo que hemos leído anteriormente, que Israel estaba en problema y Dios hace aparecer a un juez, a un niño, que es un juez, Sansón, en el peor tiempo y momento de Israel. Tiempo caótico, los reyes todavía no venían, no aparecían. Era un tiempo complicado. Allí es la transición entre los jueces, los profetas. Samuel tiene una mezcla entre juez, profeta, sacerdote, hasta que llegamos hasta el primer rey. Pero en este momento hay un caos. ¿Y cómo Dios resuelve un caos? Levanta a un hombre. Por eso te levanto a ti. Tú eres una respuesta de Dios a este mundo. Te lo voy a repetir porque necesito que comprendas esto. Tú eres una respuesta de Dios a este mundo. Eres una respuesta en tu familia. ¿Me explico? Eres una respuesta a tus hijos. Eres una respuesta a donde tú vives, tus vecinos. Si vives en departamento, ¿quiénes viven sobre ti o bajo ti? Los que viven a tu lado. Hay gente que está en sus casas encerrado en dramas agónicos, a punto de tomar malas determinaciones, malas decisiones. Y tú eres la luz, tú eres la sal, tú eres el monte o la casa en el monte que no se puede ocultar. Tú naciste con la única función de que el reino avance. Y si eres fiel al Señor y buscas el reino, todo lo demás, ayúdeme, todo lo demás. Necesitas que Dios te dé una esposa, que Dios te dé una esposa, todos los demás. Necesitas que Dios te dé un esposo, todo lo demás. Necesitas que Dios te dé estudio para ti, todo lo demás. Necesitas que Dios pueda finalmente proveer para que tengan estudio tus hijos, para que tengan estudio tus nietos. Todo lo demás te será añadido. En la medida que pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. No vine a este mundo. Aplauda al Señor. Fuerte. No vine a cumplir un propósito. Fue el propósito que me trajo a esta tierra. No vine a cumplir un propósito. Porque el propósito fue consumado antes de la fundación del mundo. Lo estamos elaborando en el tiempo y en el espacio, usted y yo, como iglesia del Señor. Entonces Dios hace aparecer a Sansón. Y al igual que usted y yo, le dio una asignación.
le dio un llamado específico y directo. ¿Cuál era el llamado a Sansón? Matar filisteo. ¿Cuál era? Matar filisteo. Es decir, todos los días, a partir de ese momento, cuando nace, 1 año, 2 años, 3 años, ¿sabes de qué hablaba Sansón? Decía, tengo que matar filisteo, voy a matar filisteo. ¿Qué es lo que decía? Voy a matar filisteo. Llegó a cuarto, quinto, empezó a estudiar. ¿Sabes qué hablaba? Le preguntaba a la profesora, ¿y usted a qué vino? A matar filisteo. ¿Sabes qué película veía? ¿Qué serie veía? Filisteo 1, 2, 3. Siempre. El único lenguaje que él tenía era matar filisteo, matar filisteo. Si tú le preguntas a David, ¿cuál era tu asignación, David? Adorar, 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 adorar. Sansón no sabe tocar teclado. No le puedes pasar una guitarra. ¿Me explico bien o no? No, va a colocar la guitarra y se va a sacar el traje y lo va a usar de colgador de traje. No entiende lo que es la música, Sansón. Si tú le dices a Abraham que por favor cante como canta David, no, Abraham no fue llamado para eso. Si le preguntas a Noé, Noé empieza arca, 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 arca. No entiende. Moisés dice, sacar a Israel de Egipto, sacar a Israel de Egipto, sacar a Israel de Egipto. Y si le preguntas a Josué, Josué diría, Jordán, 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 Jordán. Le preguntó a una persona en la iglesia, ¿y a qué te llamó el Señor? Mire, pastor, yo no sé si soy pastor, también soy misionero, soy evangelista, me gusta profetizar. Yo ya a esa altura ya no lo estaba escuchando. Este no es nada, dije yo. La gente que tiene todos los llamados no funcionan en nada. ¿Cuál es tu llamado? ¿Me están escuchando? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Te llamó a engendrar hijos? No, Dios a nadie llamó a engendrar hijos. En el trayecto del llamado engendraron hijos, pero no fue el llamado a engendrar hijos. El problema es que hay un sistema que nos dice que tenemos que engendrar hijos. No, hay un llamado, un propósito. Y ellos comenzaron a engendrar hijos y a tener familia desde el principio. Adán y Eva, la familia de Noé, la familia de Abraham. Después ya no eran una familia, fue una nación, la nación de Israel. Y cuando Cristo viene forma una familia, la familia de los primogénitos, la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo comenzó? Lo comenzó con una familia, Zacarías y Elizabeth. Lo comenzó con un matrimonio, José y María. ¿A qué me llamó el Señor? Estoy cumpliendo mi asignación, porque si me lleno de hijos, me lleno de profesión, me lleno de títulos, me lleno de dinero, ¿sabes? Va a llegar un momento en tu vida que va a estar la insatisfacción, como mucha gente que conozco que están con un vacío existencial dentro de la iglesia porque no han cumplido el llamado al cual fueron traídos a este mundo. Sansón es el prototipo de hombre, me imagino, que toda madre quiere que su hija se case. Mira al joven, cómo Dios lo usa. ¿Has escuchado eso, no? ¿Sí? Mira, está consagrado, ¿eh? Está consagrado. Hizo un voto. Sí, usted sabe cómo son las mamás. Y es santo, santo, santo. Mira. Pero hay un problema con Sansón, para nosotros. A diferencia como nos muestran en televisión. Porque en televisión te muestran a Sansón como que era uno de esos luchadores que aparecen en la televisión, con músculo, lo han notado, ¿no? Con que tiene músculo. Y no es así. ¿Sabes cómo lo sé? Porque nadie sabía de dónde él tenía su fuerza, tenía su poder. No era Mr. Músculo, no. No era Mr. Músculo. Entonces la gente se preguntaba, y los filisteos se preguntaban, ¿de dónde este hombre tiene esa fuerza? ¿De dónde? Y ese era el código. Ese era el código. Esa era la clave. ¿Ha notado usted que cuando usted quiere sacar una clave le dice, ponga la clave anterior, ahora ponga la clave nueva y repita la clave nueva? Todo eso Dios lo hizo con Sansón. Si lo de las claves viene de mucho tiempo.
pone tu clave en tu corazón. Recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tienes que ponerle número, letra mayúscula, una minúscula, un asterisco, el signo de interrogación. A esa altura, cuando uno le dicen eso en el banco, ya se te olvidó la clave. Yo tengo a mi esposa que no me dice, pero como tenemos el mismo correo, me rebotan los correos. Y sé que cuando está yendo al banco a cambiar la clave porque se le olvidó. A Sansón no se le puede olvidar. Pero lo que Sansón no sabe, que hay un sistema operativo diabólico y satánico hackeando e intentando saber cuál es la clave que él conservó con Dios. El diablo te odia, ¿sabías eso? Odia a tu familia, odia a tu matrimonio, odia a tus hijos. El diablo, mientras logre tenerte pisoteada, sometida, controlada, manipulada por él, bajo este sistema opresor que es el mundo, que es un sistema anti-Dios, el diablo siempre va a estar feliz. Pero oro esta noche o esta tarde, de modo que esta palabra pueda calar profundamente en tu interior y comprender y entender en tu espíritu que tú respondes a un patrón celestial, a un patrón divino. Y que seguramente todo lo que te ha pasado, todo lo que te pasó o todo lo que te está pasando tiene una sola razón. Es que Dios te está arrinconando para que vuelvas a Él y puedas abrazarte a ese llamado y a ese propósito. Toda persona que dejó a Dios, toda persona que usted conoce, que ya no viene a esta iglesia y no va a ninguna iglesia, todo matrimonio que se ha divorciado, nunca fue de un día para otro. Nadie se divorcia de un día para otro. Toda persona que se descarría y se va al mundo, eso no empezó de un día para otro. Por eso que Sansón tenía 7 trenzas, que cada una de esas trenzas representa un código celestial. Y que el diablo fue paulatinamente sacándolas, descubriéndolas. Hay un peligro de vivir confiado. Es un peligro para nosotros, los pastores, los ministros, vivir confiado. Tú puedes cantar sin unción, predicar sin unción. ¿Me explico? Hacer todas las cosas de la iglesia sin unción. Pararte aquí a cantar, a ministrar, tocar un instrumento o cualquiera de las funciones, sin haber orado, sin haber pedido una palabra, sin reflexionar. Porque como llevamos años, nos confiamos. A mí nunca me va a pasar. Lo mismo dijo la gente que le pasó. Toda la gente que vive dramas en la iglesia, nunca pensaron que lo iban a vivir. Nunca. Lo digo porque conozco gente que le ha pasado drama y he visto cuando le señalan, cuando lo apuntan y cuando le he aconsejado a hombre y mujer y matrimonio. Ahora último, ahí lloran ellos, no sé. Nunca pensé que esto me iba a pasar. No estaba en mi libro, no estaba en mi agenda. Nunca pensé que me iba a enfriar. Nunca pensé que me iba a costar orar. ¿Por qué me cuesta orar si yo antes oraba? ¿Por qué llevo toda la semana, 5 días a la semana, veo televisión, veo series y por qué me cuesta tanto dejar unos 15 minutos de comunión con mi esposa o mis hijos y reflexionar en la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto empezar eso? Estamos hablando de esa gente que se casó con propósito. Dios me unió a esta mujer, Dios me unió a este varón. A esos. Sansón es un hombre consagrado. Amado, Sansón es un hombre consagrado. Sansón hizo un voto. Sansón no se rapaba. Cuando la gente veía a Sansón, decía, es un nazareo.
Dice la gente en el tiempo de Juan el Bautista que los fariseos iban a sus casas y en las noches, 3, 4 de la mañana sentían el rugido del mensaje de Juan el Bautista. Esa gente no dormía por el mensaje de Juan. Bueno, Sansón era eso. Él no se vinculaba con placeres del mundo. No bebía vino. No se contagiaba con la muerte. Era un hombre consagrado a Dios. Cuando tú ves a un hombre o a una mujer con ese estándar divino, tú dices, a esa persona nunca le va a pasar nada. A menos que el diablo logre descifrar la clave, el código. Con algunos lo ha hecho. Con algunos lo ha hecho. Y la confianza que tuvo Sansón lo fue paulatinamente enfriando y descendiendo espiritualmente. Usted sabe que las ranas, ¿conoce las ranas? Las ponen en agua y que encienden la olla y la rana está nadando en la olla y ella no se da cuenta que la olla está subiendo la temperatura y sube la temperatura y la rana sigue en la olla hasta que le da un paro cardíaco. Nunca supo que el agua estaba caliente. A veces tú nunca sabes en el lugar en que estás hasta que te das cuenta en la situación en la cual te encuentras. Es peligroso cuando alguien en la iglesia dice, pastor, yo me quiero tomar un tiempo. Por favor, escucha. Es peligroso. Pues tú no tienes autoridad para tomarte un tiempo. Alguien siempre te dirá lo que debes hacer. Se lo dijo el Señor. Alguien te dirá lo que debes hacer. Eso significa dejarse el pelo crecer. Eso significa cabeza. En la iglesia usted y yo respondemos a un diseño y ese diseño se llama iglesia. Pero la iglesia tiene muchas definiciones. Usted pasó la cena del Señor. ¿Sabe lo que dijo cuando el pastor cuando leyó? Dijo, el cuerpo se discierne. No puedo participar de la cena si no discierno qué. No usa el término iglesia. Es el cuerpo. El concepto cuerpo en la Biblia es un concepto que es mucho más alto que la iglesia. Todo es iglesia, por supuesto. Pero es que hay una definición de iglesia que es número, que es asamblea. Hay otra definición de iglesia que Pablo le llama la iglesia, la familia del Señor. Pero Pablo en el tercer nivel ya no habla de asamblea, no habla de familia, sino habla de cuerpo. Y cuando participo de la cena, no estoy viendo la asamblea, no estoy viendo la familia. El cuerpo no se ve. El cuerpo se discierne. Por eso el deo que me diga el deo meñique y me diga, sabes que me voy a tomar un tiempo. ¿Cómo? ¿Me entiende lo que estoy hablando o no? ¿Se da cuenta que lo que estoy hablando es una incoherencia? Es que así de incoherente es cuando alguien no tiene discernimiento de lo que es el cuerpo y toca batería y dice, ¿sabe? Yo me voy a tomar un tiempo. Esa persona no sabe. Por supuesto, yo no estoy haciendo un juicio, estoy solamente poniendo un escenario. No tiene idea lo que significa la iglesia del Señor. Por eso que el matrimonio es el mejor ejemplo como analogía de lo que es la iglesia. Que Pablo está hablando del hombre, de la mujer. Hombre, ama a tu esposa, mujer, respeta a tu esposo. Pero al final del versículo, si usted lee, Pablo dice, en realidad, esto no tiene que ver con el hombre y la mujer, esto tiene que ver entre Cristo y la iglesia, porque esto es un misterio. Los misterios son revelados. El misterio del nuevo pacto a Pablo le fue
revelado. La iglesia no tiene que ser revelada. Sansón comenzó con esas cosas que nosotros los latinos tenemos muy en común. Me voy a tomar un tiempo, me voy a dar cierta licencia. Y descendió Sansón a Timnat, dice Jueces capítulo 14, verso 1, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Está allí o no? ¿No? En Jueces 14, 1. Es que yo quiero que lo coloque porque usted puede pensar que yo estoy parafraseando un texto o inventando un texto o como que esto no sale en la Biblia, pero sí sale en la Biblia. ¿Qué dice allí? Descendió Sansón. ¿A dónde fue Sansón? A buscar una mujer. ¿Dónde fue? Dígalo fuerte. ¿Quiénes eran? Pero, ¿las hijas de quiénes? Ayúdeme. ¿De quiénes, hermano, de atrás? Pero si no dijimos que para qué nació Sansón. Y de chico, de pequeño, ¿qué hacía? Mañana, tarde, noche, filisteo, 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 hay que matar filisteo, hay que matar filisteo, y se mezcló. Tómese la mano, por favor, agárrese su cabeza y diga, no entiendo. Y yo sé que usted se está tomando la cabeza porque está hablando de usted mismo, ¿cierto? Es que esto no se entiende. Entonces esta gente después dice, esta iglesia no tiene amor. No dicen soy rebelde. No dicen soy dado a mis propias ideas. No dice no me gusta que me digan o que me confronten. No, esta gente dice en esta iglesia no hay amor. Por eso conoces tu gente que han transitado en 3, en 4, 5 iglesias y en todas las iglesias siempre siembran esta cizaña. Por supuesto, esta tarde no hay ninguno hacia acá. ¿Amén? Entonces, toda caída grande comenzó revelándose con algo pequeño. Pero toda conquista grande comenzó obedeciendo a cosas pequeñas. Todas las caídas grandes comenzó con una semilla de rebelión. Del mismo modo, conquistas grandes comienzan con una semilla de obediencia. Porque siempre en la obediencia habrá ganancia. Llora hoy, pero obedece. Lamentate hoy, pero obedece. Enciérrate en tu pieza cuando tus padres te digan algo. Enójate cuando tus pastores te confronten. Pero obedece. Obedece. Es mucho más honesto eso que mostrar apariencia cuando la rebeldía está por dentro. El primer error de Sansón, ¿cuál fue? Se mezcló con una mujer equivocada. Cuando usted conoce el propósito, todo lo que hemos dicho anteriormente y conoce su llamado, usted sabe que sabe, no importa la edad que tenga. Aunque alguien de aquí del púlpito te diga que el tren te va a dejar, ¿has escuchado eso? Esa es una maldición, yo no la digo, pero aunque te lo digan, pone un escudo de la fe, diga yo no acepto esa maldición. Y se lo dices a esa persona. Y si te predicó alguien, espéralo hasta el final del culto, allá afuera. Y le dices, yo no acepto que usted me maldiga, porque yo tengo cierta edad. Y yo me he guardado y me he conservado. Cometí errores en el pasado, sí. Pero en Cristo me he guardado, me he preservado para Él, hasta que Dios mande al hombre o a la mujer para mi vida. Y no me voy a dejar atemorizar por una manipulación. Pacientemente esperé en Jehová. Me incliné a Él y Él me oyó. El segundo error que comete Sansón fue buscar el ambiente equivocado. Dice Jueces 14:10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí un banquete. Porque dice que allí solían hacer esto los jóvenes. Es decir, comenzó a buscar el placer en otros lugares. Por eso que los descensos, pastor, siempre son de a poco. Dejas de orar, dejas de leer, no vienen a los estudios bíblicos,
paulatinamente dejas de discipularte, comienzas a faltar poco a poco, vas descendiendo, no te das cuenta. Lo tercero, ocurre que Sansón iba camino a un lugar y le sale un león. Usted sabe la historia, ¿cierto? Y Sansón dice que se puso a pelear con el león. Le rompió la quijada, lo abrió, quedó todo herido, se fue. Pasaron algunos días y cuando vuelve cansado, agotado, con sed y con hambre, llega donde el león y en el león, dentro del león, había un enjambre de abeja. Y Sansón se metió dentro del estómago del león, sacó el enjambre y se puso a comer la miel. Y Dios le había dicho que uno de los votos eran no acercarse a donde hay muerte. ¿Y por qué se acercó a donde había muerte? Porque ya venía cansado, ya venía herido, ya venía agotado, ya no daba más. Y cuando hay personas que están agotadas, que están cansadas, que ya no dan más, que quieren puro irse de este mundo, es cuando violentas los principios, violentas la palabra del Señor, violentas tus propias convicciones. ¿Qué significa? Que las cosas que ayer tú decías que nunca las ibas a hacer, en el presente te das cuenta que tú mismo, lo que escribiste con la mano, lo estás borrando con el codo. Por eso tú te encuentras con gente en un presente imperfecto hoy día, que están en una situación, lloran su pecado, se lamentan ese error. ¿Cómo vine a dar a esto? ¿Cómo yo caí en esta situación? Pastor, si yo era de las que discipulaba, de las que enseñaba, de los que predicaba jóvenes, y yo vine a caer en esto. Porque empezaron paulatinamente. Pablo dice, yo nunca fui rebelde a la visión. Desde el día que Pablo se convirtió, usted sabe todo lo que pasó, nunca fue rebelde a su llamado. Esta es una noche especial, donde tú tienes que oír la voz del Señor y tienes que reivindicarte con el llamado que tú sabes que tienes y sabes la clave de ese llamado. La única persona que conoce el código eres tú. Tú sabes que sabes lo que Dios te habló. Sabes que sabes lo que Dios te dijo. Y si el diablo hackeó tu vida, introdujo un virus en tu corazón, enfermó tu vida espiritual, te cortó las alas, esta es una noche especial. Los filisteos, como no conocían, al ver a Sansón, que era un hombre común y corriente, y no ver de dónde venían sus fuerzas, ellos llamaron a Dalila. Y dijeron esto, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron a Dalila, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros le dará 1100 siclos de plata. Como no lo conocían, contrataron a una mujer, Dalila, y le dijeron, tú eres experta hackeando, averigua cuál es el código que hay, cuál es el secreto en la fuerza de Sansón. ¿Y qué le dijeron? Número 1, engáñale. Número 2, averigua dónde está su poder. Número 3, cómo podemos vencerlo. Número 4, lo vamos a atar y lo vamos a dominar. Fue lo que hicieron. Pero esto es un patrón muy antiguo. Dice que Eva miró el fruto prohibido, número 1. Número 2, dice que lo codició. Número 3, lo tocó. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre un paso y otro? No lo sé. Y finalmente lo comió. Lo miró, lo codició, lo tocó y lo comió. El libro de Samuel dice, en el capítulo 11, dice, en el tiempo cuando los reyes estaban en la guerra, David
estaba acostado en su casa y al atardecer del día se levanta y ¿para dónde fue? ¿A orar? ¿Prendió YouTube para ver los discipulados del pastor? A ver, mira, la Biblia es intencional y la Biblia es explícita. ¿Por qué la Biblia dice en el tiempo cuando los reyes estaban en la guerra? David no estaba en la guerra. Estaba viendo una película en la tarde, acostado. Usted dirá, pastor, ¿es pecado ver películas? No, yo veo con mi familia también. Pero cuando es el tiempo de guerra, el hombre y la mujer de Dios tienen que estar en el puesto que Dios le asignó. ¿Cómo? Dice, se levanta. ¿A qué se levanta? Al balcón y comienza a ver a la mujer que no era su esposa. Y el patrón es el mismo. Eva, ¿qué hizo? La miró, codició, tocó, la comió. Con David vamos a decir las tres primeras nomás. Miró, codició y tocó. Nada más. Todos sabemos lo que pasó. Llegó hasta el final. Tú te preguntas, ¿estoy hablando del mismo David, el dulce cantor de Israel? Sí, el mismo. Usted dirá, pastor, pero el mismo que la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón. El mismo David. El que ministraba, el que cantaba. El mismo. El mismo Sansón que derrotaba a los filisteos es el mismo Sansón que finalmente quedó sometido a la voluntad de los filisteos. Llegó un día que ya no aguantó más. Y Dalila, usted sabe, voy a cortar la historia. Dalila comenzó, pero dime, por favor, pero dime la historia, por favor. Y le rogaba, le seducía. Dime. Y Sansón comenzó. Mira, si tú me amarras las manos. Y lo hizo como 3 veces. Amárrame las manos y ahí está, si tú logras, y le amarran las manos y Dalila, estaban escondidos los filisteos y dice David, Sansón, los filisteos, dice la Biblia que él se cortaba las cuerdas y parecían cuerdas hilo. Era tanto el poder, tanta la fuerza, hasta que un día tanto hackear descubre la clave. Y el versículo 17 del capítulo 16 de Jueces dice, le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre, esto nunca, Sansón, jamás, nunca se lo había dicho a nadie y se lo dice a la mujer equivocada. Y si yo soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y me voy a debilitar. Mira hermano, hasta dónde llegó. Información secreta. Esa información nadie la podía saber. Dalila averiguó el código de entrada, cómo entrar a la vida de Sansón. El diablo tiene 6.000 años de experiencia. Es capaz de esperar toda una vida para destruir el llamado de Dios en tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tus hijos. Y la única finalidad, o cómo hacerlo, es que tú le reveles el secreto que tiene que estar guardado allí. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay cosas que Dios te habló a ti que no se las puedes decir absolutamente a nadie. Jesús era un misterio, dice la Biblia. La gente decía, ¿y este qué es? ¿Es profeta? Pedro dice, este es el Cristo. Ya, tranquilo, le dice el Señor. Shh, no te lo reveló carne ni sangre. No es el tiempo. Los demonios venían a Jesús y le decían, ¿por qué nos atormentas fuera de tiempo? Ya, tranquilo. Váyanse a los chanchos, váyanse a los cerdos. Porque no era el tiempo. ¿Me explico? No era el tiempo. Ni los discípulos entendían. Tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a morir. Señor, no te vayas. No entendían nada. Porque no era el tiempo. Hay cosas que tú no las puedes compartir con nadie.
No se las puedes decir a nadie. Hay cosas que tienen que ver con la comunión, que tienen que ver con la intimidad. Las trenzas representan la comunión. Las trenzas representan la oración. Las trenzas representan el ayuno. Las trenzas representan los discipulados. Las trenzas representan congregarse. Las trenzas representan que por naturaleza somos adoradores. Y cuando tú ves gente que una de esas trenzas ya no las tiene porque dejó de adorar, porque dejó de orar, porque dejó de congregarse, porque dejó de darle a Dios sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, tú dices, algo está ocurriendo, algo está pasando. Cada vez que Sansón rompió una cuerda, una trenza también era cortada. Es decir, una fortaleza se fue transformando en debilidad. Y voy llegando al final. Versículo 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y llegaron los filisteos. Sansón estuvo a la rodilla de Dalila. Pero el versículo dice, y cuando los filisteos vinieron a él, dice, y luego que despertó él de su sueño, Sansón, se dijo, esta vez saldré como las otras oportunidades y me voy a escapar. ¿Me están escuchando? O sea, esta es una de las tantas experiencias que yo he lidiado con el pecado, pero de todas me he librado y saldré de esta. Solo que él no sabía. ¿Qué no sabía? Que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible eso. Cuando nosotros hacemos las cosas por inercia y no sabemos muchas veces que ya no fluimos en la gracia, es un tema peligroso. Es un tema peligroso. Ni tú ni yo podemos jugar con Dios porque finalmente cuando a Sansón lo someten y lo amarran, ¿sabes qué decían los filisteos? Dice que lo raparon y le sacaron sus ojos. Lo raparon, lo dejaron sin cobertura, sin iglesia, sin pastor, sin Dios, sin nada. Y le sacaron sus ojos. ¿Y sabes por qué el peligro de que te quiten los ojos? Por la razón que cuando tú no tienes a Dios, no ves un mañana, una esperanza en el mañana. No ves el mañana. Hay gente que siempre está viviendo el momento, su crisis. Por eso ves gente en la iglesia muchas veces depresivos, angustiados, afligidos, sin esperanza. No ven un mañana mejor. Lo ves opacado, lo ves sometido. Y los filisteos decían, traigan a Sansón. Dos cosas, para que nos divierta, porque parece un juguete. ¿Qué parecía Sansón? Es la única referencia bíblica en toda la Biblia, busque en concordancia. Nunca más aparece esa palabra en la Biblia, solo aparece a un hombre que había hecho un voto de consagración y de santidad, que por causa del pecado, de su debilidad no tratada, se transformó en un juguete. ¿Sabes? Yo no soy un juguete del diablo. Yo soy un hombre de Dios. A mí nadie me falta el respeto. No dejo que gente quiera jugar conmigo. A mí nadie me manipula. A mí nadie me maldice. Porque yo no soy juguete de este mundo. A mí me llamó el Señor. Yo soy un pastor. Soy esposo. Soy padre de familia. A mí no me llamó una iglesia X. Respondo a mi autoridad espiritual que es mi pastor.
Pero yo no soy un juguete del mundo. Yo no estoy para divertir los púlpitos, ni divertir